para hacer un poco de historia, el por qué los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, tenemos que remitirnos quizás hasta 1000 años atrás o algo así, para poder entender un poco qué sucedió, que los judíos y los samaritanos que vivían tan cerca, que estaban ahí a un paso de una ciudad de otra, eh, no pudieran tener entre ellos quizás la paz y la tranquilidad de los vecinos que siempre todos quisiéramos tener. Se dice que los judíos esquivaban el pasar por Samaria cuando iban hacia el norte a la ciudad de Galilea. Entonces era todo un conflicto, no solo social, sino que religioso profundo que había entre los samaritanos y los judíos. Bueno, una vez que obviamente sabemos que David fue el segundo rey de Israel y lo sucedió su hijo Salomón, que tuvo un gran reinado, un hombre sabio, un hombre que tuvo sus situaciones buenas, situaciones malas, que tuvo de todo, pero fue un gran reino que creció, se amplió, fue reconocido por los reinos vecinos que tenía, pero una vez que muere Salomón, lo sucede en el trono su hijo Roboán. Cuando Salomón murió y tomó el trono su hijo, vinieron los ancianos de Israel, que era una nación que se componía de 12 tribus, a pedirle que por favor él fuera más benevolente con el tema de impuestos, ya que su padre había puesto una pesada carga sobre ellos. O sea, había tenido un reino importante, exitoso, pero también los impuestos eran un poco pesados para la gente. Roboán les dijo que esperaran, que él consultaría, que vería qué iba a hacer y que vinieran después a buscar la respuesta. Pues bien, él consultó a los ancianos, los que habían sido consejeros, incluso perteneció al consejo de consejería de su padre, los cuales le dijeron que sí, que bajara los impuestos, porque él tenía que de alguna manera agradar al pueblo también y pudiera conocerlo como rey. Pero de él fue después y consultó a sus amigos con los jóvenes con los que se había criado, y ellos le dieron el otro consejo, que no, que pusiera carga pesada sobre el pueblo. Pues bien, él dijo que si su padre había hecho carga pesada sobre ellos, él iba a poner una carga doble sobre esto. Y esto generó que 10 tribus de las 12 dijeran: nosotros ya no tenemos nada que ver contigo, y se separaron del reino de Israel. Bueno, ellos se hicieron llamar, quizás a lo mejor porque tenían la mayoría de 10 tribus, se hicieron llamar el reino de Israel, o también conocido como el reino del norte. Y su capital fue Samaria. Y con Roboán quedó solamente la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Se separaron los dos reinos. Nosotros todo esto lo podemos ver en el libro de Reyes, segunda libro de Reyes, en donde se genera todo esto, y podemos ver que a través incluso de las profecías de muchos profetas, Dios siguió dándole profecías a Israel, como dándole profecía a Judá, o al reino del sur, o al reino del norte, podríamos decirlo también. Esto generó separaciones, porque los judíos dijeron: nosotros tenemos el templo, tenemos la capital Jerusalén, por lo tanto aquí es donde se debe adorar. Pero el primer rey de Israel, que fue Jeroboam, no quería que su gente fuera a adorar a Israel, o perdón, a Judá, al templo que estaba en Jerusalén. Entonces él empezó a poner becerros de oro, a hacer adoraciones en lugares altos, es decir, empezaron a acomodar la adoración a Dios conforme ellos lo entendían. Y esto pasó por mucho tiempo, hasta que en el año 722 aproximadamente vino el rey de Asiria, invadió Samaria, y todo el reino del norte fue llevado en cautividad a Siria. Obviamente quedaron algunos israelitas por ahí que no fueron llevados al 100%, pero ya la gran población fue sacada de ese lugar y fue llevada a Siria, en donde los pusieron en diferentes pueblos, en medio de los persas, en medio de los medos y todo eso. Fueron repartidos las tribus de Israel. Esto es lo que se conoce como las 10 tribus perdidas después en el tiempo, porque de ahí ya no se supo más dónde quedaron oficialmente esas tribus. Pero ¿qué es lo que hacían los asirios? Tomaban pueblos de otros lados y repoblaban los lugares que ellos habían conquistado. Y esto era como para quitar un poco la identidad de los pueblos, lo que está sucediendo hoy en día. eh, También en estos tiempos, cuando hay mucha migración, eh, nos damos cuenta de que las naciones a veces están perdiendo identidad, de lo que está sucediendo en Europa. Con mucha migración, están perdiendo mucha identidad y se están mezclando los pueblos. Bueno, eso lo hacían los asirios.
para que así de alguna manera la gente no tuviera tanto arraigo en el lugar donde vivían y no pidieran tantos derechos y cosas que según para ellos les pertenecían. Por lo tanto, a Samaria y a la parte norte de lo que era Israel, llegó a vivir gente que no eran creyentes en Dios. Traían sus dioses, traían todas sus creencias y empezaron a vivir ahí. Pero ¿qué sucedió? Que después, en un tiempo, empezaron a aparecer leones y empezó a matar a la gente. Dice que venían leones y mataban a la gente. Entonces, esta gente, ¿qué es lo que entendió? Que estaban incomodando al Dios de esa tierra. Fueron ante el rey de Asiria, que el rey de Asiria, ¿qué le respondió? Trajo un sacerdote de los que habían llegado en cautividad de Israel para que les enseñara la religión del lugar. Vino el sacerdote, pero lamentablemente se creó todo un sincretismo religioso, porque tenían su propia religión, más lo que venía a enseñar el sacerdote o los sacerdotes, que no debe haber sido uno solo, debe haber sido un grupo que vinieron a enseñar, y se creó todo un sincretismo religioso. Sincretismo es la mezcla de dos ideas o dos maneras de pensar totalmente distintas que se relacionan una con otra y que al final de cuentas no son compatibles y lo que generan más que ayuda, una confusión. Entonces eso fue lo que pasó con los samaritanos, que ellos empezaron a tener una relación un poco, no un poco, sino que bastante más turbia en lo que deberían entender. Ellos de partida solamente aceptaron los libros de Pentateucos. Podemos decir, y quizás saltándome un poco hasta los tiempos de ahora, que todavía existe un grupo de samaritanos en Israel, que tienen la nacionalidad israelita y todo eso, pero como religión todavía existen los samaritanos y ellos solamente aceptan los primeros 5 libros de la Biblia o los de la Torá, que son los que ellos no aceptan a los profetas como palabra inspirada de Dios. Ellos creen que o dicen que los profetas solamente son datos históricos. En fin, generaron todo este conflicto. Entonces esto hizo que los judíos, primero porque ya era gente que no era de origen netamente del pueblo de Dios. Segundo, era gente que se tomaba del conocimiento de esta religión de los judíos y la mezclaban con otras deidades. Cayeron en diferentes adoraciones y todo eso. Entonces, esta separación fue muy profunda. Los samaritanos construyeron un templo en el monte Gerizim, para decir que su templo era más, porque ellos consideraban que el monte de Gerizim era importante y era sagrado, entonces su templo era más importante que el templo que estaba en Jerusalén. Se generó esta separación. A todo eso, después vino, bueno, los judíos también desobedecieron a Dios, se portaron mal, y vino la invasión de Babilonia y se llevó a los judíos deportados a Babilonia por 70 años. Cuando ellos vuelven, eh, con el permiso del rey Ciro, a reconstruir Jerusalén, los primeros enemigos que ellos tuvieron para que no reconstruyeran el templo y la ciudad y todo eso, fueron los samaritanos. Fueron los que más se opusieron, que primero vinieron a ofrecer ayuda, que los judíos no quisieron porque ya, como todo lo que relaté anteriormente, no se llevaban bien y no los consideraban como pueblo de Dios. Después se transformaron en sus enemigos. Y a través de la historia, porque como historia con los samaritanos tuvieron muchas, hubieron hartas diferencias. Entonces, ahí es donde llega el contexto de todo esto, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. ¿Por qué? ¿Por qué no se llevaban bien? Porque había una historia larga de cientos de años de rivalidad y de no aceptación de que los samaritanos fueran verdaderamente gente digna de ser considerada dentro del pueblo de Dios. Vivían en los terrenos que Dios había asignado a su pueblo, pero no eran considerados como hijos de Dios. Los samaritanos, de alguna manera, creían en el mismo Dios, adoraban al mismo Dios, pero no lo hacían de la misma manera. Si te gustó lo que compartía, me gustaría que me dieras un like, compártelo, suscríbete y compártelo con alguien que tú creas que necesite escuchar esto. Bendiciones. Hasta la próxima.